Bien, continuamos con el proceso de desarrollo de las entrevistas en la consulta para la definición de el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y ahorita vamos a hacer una entrevista distinta a las que hemos desarrollado aprovechando la tecnología. Vamos a hacer una videollamada para enlazarnos con Carlos Guillermo León Rodríguez, quien está en estos momentos estudiando en la Universidad de Edimburgo y se ha inscrito en este proceso. Y por supuesto no podíamos ser omisos con el cumplimiento de este requisito que hemos planteado en la convocatoria para hacer la entrevista pública. El licenciado Carlos Guillermo León Rodríguez es originario de Querétaro, es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac y maestrante en Derecho de Derechos Humanos por la Universidad de Edimburgo. Él se ha desempeñado en la Defensoría de Derechos Humanos en Querétaro, fungió como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva de la misma y director de área y asesor jurídico de la Presidencia. Es asesor jurídico independiente de la Asociación Civil Portisea. Carlos Guillermo, pues un saludo aquí desde la Ciudad de México. Y la primera pregunta, como se la hemos formulado a todas y todos los participantes, es básicamente cuáles son las motivaciones, qué es lo que te promueve, te impulsa a buscar la titularidad de la SEAP. Muchas gracias, buenas tardes, subsecretario, y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Tengo una motivación muy personal para ocupar la titularidad de la SEAP, y es que desde hace aproximadamente 10 años, cuando estaba todavía en la universidad, decidí dedicar mi vida personal y profesional a defender los derechos humanos, porque creo que es el camino institucional en el que podemos convertir a nuestro país en una mejor versión. Precisamente apelando a este nuevo espíritu de reconciliación nacional, creo que es momento de tomar las riendas, es momento de actuar. Muchas veces nos quejamos, pero no proponemos, no decimos, no levantamos la mano. Entonces, por eso estoy participando en este proceso, porque hay que pasar de la queja a la propuesta. En la exposición que hiciste de tu propuesta de programa de trabajo, comentaste que la SEAP enfrenta una fuerte crisis institucional, que la Comisión viola sistemáticamente los derechos de las víctimas y que su personal desconoce los alcances de la ley en la materia. ¿Por qué no nos explicas esta visión que tienes de las dificultades de esta crisis institucional que vive la SEAP desde tu punto de vista? Claro, para poder solventar esta observación, sería necesario tomar algunos datos duros que provienen de solicitudes de información que se han hecho al organismo. Por ejemplo, en el año 2018 se emitieron 127 resoluciones de reparación del daño por violaciones a derechos humanos y 30 resoluciones a víctimas de delito. De este universo de resoluciones, 79 fueron combatidas vía jurisdiccional, y de las cuales 63 condenaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Esto qué quiere decir? Que las resoluciones de reparación que está emitiendo el organismo son violatorias de los derechos constitucionales de las víctimas. Y entonces, irónicamente, el organismo que tiene que atender legalmente a las víctimas hoy se está convirtiendo en la institución que litiga en contra de ellas, generando un proceso de revictimización secundaria que está prohibida por la misma Ley General de Víctimas. Por eso es que digo que la SEAP enfrenta una crisis institucional. No es una opinión, es basada en la documentación que está a disposición de todo el público. El hecho de que las víctimas tengan que gastar en acudir, gastar monetariamente y gastarse emocionalmente en acudir a un proceso jurisdiccional que sabemos puede ser muy retardado, es no cumplir el objeto legal de la institución ni su misión. Y además, personalmente, se podría decir que también es inhumano. ¿Cómo resolver este litigio en donde en ocasiones la propia SEAP considera que no se apega a la ley las solicitudes de atención que hacen las víctimas? ¿Cómo resolver este conflicto que se presenta? Creo que lo primero que tendríamos que hacer sería revisar uno a uno los casos que se encuentran en trámite actualmente en cada uno de los diversos juzgados, y de ahí se podría aprender de la experiencia qué es lo que está haciendo mal la institución, por qué tantos juzgados están condenando a la institución por violaciones constitucionales. Evidentemente hay un problema de origen, y cómo vamos a solventar ese problema de origen analizando el contenido de nuestras resoluciones. Y ese contenido de esas resoluciones tiene que apegarse a los estándares internacionales y nacionales en materia de protección a derechos humanos. Tienen que proteger a las víctimas, no revictimizarlas.
Pero es muy importante decir que esta tarea no es de solo una persona. Sea quien sea la persona que ocupe la titularidad de la CEAP, necesita abrir la institución a los colectivos, a las víctimas, a la academia, a las instituciones o organismos nacionales e internacionales que son expertos en la materia, que saben cómo hacer esto. Las voces están ahí, se ha dicho, solo es cuestión de que se escuchen y que traigamos toda esa experiencia de la academia, de las instituciones, de los organismos, para que revisen uno a uno los procesos desde la base hasta la dirección de lo que está sucediendo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sobre todo, lo más importante, que no se litigue en contra de las víctimas y que al llegar a la CEAP encuentren una esperanza, no otra puerta cerrada. Ligado a este tema, ¿cómo consideras tú que funciona el modelo de reparaciones de la Ley General de Víctimas y qué modificaciones o reformas se requieren para esto? Bueno, el modelo de reparaciones de la Ley General de Víctimas me parece que es una base adecuada, porque la ley original, después que se reformó, cumple más o menos con todos los estándares que el Estado mexicano se ha obligado a cumplir. El problema surge cuando no hay claridad en los alcances ni en la competencia de la CEAP, y también cuando se tienen que cumplir estas resoluciones. ¿A qué me estoy refiriendo? Dos cosas. A la diferencia que existe entre víctimas del fuero federal y víctimas del orden común. La ley se tiene que aplicar en términos de complementariedad cuando no existen las comisiones estatales, cuando no hay un fondo estatal. La CEAP no debe de seguir bateando, perdón por la expresión coloquial, los asuntos de las víctimas locales, porque son los más en nuestro país y muchas veces son los que peores necesidades se enfrentan. Y por la otra parte, decía del cumplimiento de las resoluciones, porque ¿de qué sirve que la ley tenga una buena base, que se estén emitiendo las resoluciones, que se les otorguen a las víctimas medidas de rehabilitación, como pueden ser becas de medidas o medidas de salud, si las autoridades no cumplen con el contenido de esa resolución? Entonces, regresando a la pregunta de qué se propondría como reforma, es muy importante dotar a la institución de herramientas para obligar el cumplimiento de sus resoluciones, es decir, que hay algún mecanismo para que lo que dice la resolución sea cumplido efectivamente por las autoridades involucradas. Están llegando algunas preguntas de las personas que nos siguen a través de redes sociales y Francisco Hernández te pregunta, ¿qué protocolos de atención específicos consideras hacen falta para garantizar una atención integral a las víctimas del delito y violación a los derechos humanos? Ok, muchísimas gracias por la pregunta. Lo primero que se tendría que hacer es una capacitación profunda al personal que ya se encuentra trabajando dentro de la institución para que conozca los alcances de la ley con la que está trabajando. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que no conocen ni la misma ley y esto enfrenta a las víctimas a procesos tardados y burocráticos. Además de que se tiene que sensibilizar el personal, se tienen que reducir los trámites porque desafortunadamente como están ahorita, muchas veces son muy complicados y obligan a las víctimas a recurrir a servicios de asesoría, por ejemplo, que no deberían de ser necesarios. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿qué se tendría que hacer primero? Pues reducir todos estos trámites burocráticos, simplificarlos, hacer una revisión de todos los formatos que hoy existen, como los formatos únicos de declaración, como los formatos de solicitud de acceso al fondo, y hacerlos más ciudadanos y entendibles para todas las personas que acuden a la institución. Una pregunta de Juan Pablo Osorio. ¿Cree que la asesoría jurídica que reciben las víctimas o sus familias está pegada a los derechos humanos? No. Es desafortunadamente, en la mayoría de los casos, como hemos visto, la capacidad de la institución está rebasada y esto ha sido una de las observaciones que han hecho recurrentemente las organizaciones de la sociedad civil, que existen muy pocos asesores para una cantidad muy grande de expedientes, por lo cual eso se ve reflejado en la deficiencia en el estudio de los asuntos de las víctimas. Pero eso tiene una explicación. Por ejemplo, para el año 2008 estamos hablando de que la CEAP, para el ejercicio 2019 estamos hablando de que la CEAP tiene un presupuesto de casi 900 millones de pesos y de ese más de la mitad está dirigido a servicios profesionales y servicios generales, es decir, se está gastando más en operación y en salarios que en lo que se le otorga al Fondo de Reparación para las Víctimas. Entonces, no es que no se tengan los recursos, es que se están mal asignando los recursos
para destinarlos, por ejemplo, a la asesoría jurídica federal que es tan necesaria. Juan Pablo Osorio te pregunta un estudio de caso muy puntual vinculado al caso de Tlatlaya. ¿Qué acciones Sí. cree que queden pendientes en el contexto del caso Tlatlaya y qué haría en el caso de ocupar la titularidad de la SEAD para finiquitar este asunto? Ok, bueno, primero habría que ser muy claros en cuál es la competencia de la CEA y cuál es la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la competencia de los jueces y la competencia del Ministerio Público, porque lo sucedido en Tlatlaya, hasta donde tengo entendido, sigue estando en trámite con los procesos no jurisdiccionales vía Comisión de Derechos Humanos. Hay una petición ante la Comisión Interamericana que se realizó también y dictó medidas cautelares, y la parte penal por cuanto a la probable responsabilidad de los elementos del ejército que participaron en lo de Tlatlaya. Lo que tendría que hacer la CEA como parte de todo este entramado de instituciones es brindar apoyo y ayuda inmediata a las víctimas de este caso, revisar, agilizar y sobre todo no revictimizar. Una pregunta que nos formulan los colectivos y organizaciones no gubernamentales. En el contexto actual del país, ¿qué es más importante? ¿La verdad, la justicia, la reparación o la no repetición? Yo no podría decir que alguno es más importante porque son cuestiones que son interdependientes, y en el contexto de violencia generalizada que hemos vivido en el país, de esta crisis sistemática de graves violaciones a derechos humanos, que no lo dice su servidor, sino lo dicen todos los organismos internacionales, todas las organizaciones locales, estamos frente a una crisis de derechos humanos sistemática en México, donde hay un contexto generalizado de desapariciones forzadas, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales. Necesitamos reconciliarnos como país con la verdad, con la justicia y con la memoria. Ligado a los planteamientos que has esbozado ahorita, una pregunta también de los colectivos es, ¿qué requisitos para el Registro Nacional de Víctimas modificarías? Creo que por el momento los requisitos que establece el Registro Nacional de Víctimas son adecuados. El problema surge cuando del Registro Nacional de Víctimas no logra pasar al procedimiento de reparación porque no se cumplen valga la repetición, con los requisitos que establece la ley. Por ejemplo, en cuestiones del delito, ¿no? Cuando no existe una sentencia ejecutoriada. Y ahí es cuando creamos un problema institucional, porque otorgamos registros de víctimas a una gran cantidad de personas que en términos de la ley no van a poder acceder a esa reparación hasta que no cumplan determinados procesos. Entonces se engaña a las víctimas haciéndole creer que su registro les va a otorgar una reparación cuando no es así. Eso es parte también del tema de capacitación y ser muy honestos con las personas y con las víctimas que acuden a la institución, es decir, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que permite la ley, y con una interpretación favorable hasta aquí podemos llegar. Una pregunta de carácter general que formula Ariel Bautista. Dice, ¿tiene pensado reestructurar dicha instancia? ¿Cuál sería la reestructuración que debe promoverse en la comisión? Me parece que una reestructuración solo retrasaría más los procesos a los que ya se están enfrentando todas las personas que acuden a la institución, por lo cual respondería, las víctimas no pueden esperar más. Sin embargo, en los puestos de dirección sí es muy importante revisar los perfiles de las personas que están encargadas de esas áreas para ver si efectivamente cumplen o no con los requisitos que tendrían que tener esos puestos tan importantes, sobre todo de capacitación, de academia, de sensibilidad, de probidad, de honestidad. Una pregunta de Alfredo Velázquez Lara. Dice, ¿cuáles son los mayores rezagos que presenta la Comisión Nacional de Búsqueda y cómo apoyaría a esta desde la CEAP? Claro, bueno, son instituciones que son distintas, que se crean en el marco de dos normas distintas, la Ley General en materia de desaparición y la Ley General en materia de víctimas. El problema, nuevamente repito, es cuando se confunden esas competencias. La CEAP está para apoyar en determinados procesos, pero no es ni Ministerio Público ni investigadora. Su naturaleza es realmente administrativa, y lo que se encarga de la CEAP de tramitar son procesos administrativos y deben de seguirse como tal de la manera más eficiente, más expedita, que permita a las víctimas lo que es su objetivo principal, que es reconstruir su proyecto de vida a partir del hecho victimizante. Finalmente, ya estamos sobre el tiempo. ¿Cuál sería el Claro. sello personal que le imprimiría usted a la comisión?
Creo que el sello personal sería absoluta transparencia, abrir las puertas. Como dije, la CEAP no es tarea de una sola persona. No hay, por muchas calificaciones que pueda tener uno, la capacidad de transformar una institución en su totalidad. Se necesita de las manos de la gente que sabe, como las instituciones, como la academia, pero sobre todo de las víctimas, que son quienes desafortunadamente han tenido que padecer los atrasos y la ineficiencia muchas veces. Eso es lo que yo diría. Pues, licenciado Carlos Guillermo León Rodríguez, muchas gracias por esta participación desde Edimburgo. Cumplimos con todas las de la ley para que nadie sea excluido de este proceso y le agradecemos su inscripción y participación en este proceso. Muchas gracias, subsecretario, que tenga un excelente día, y a todas las personas que nos escucharon también muchas gracias por las preguntas. Y abrimos un breve espacio y continuamos ahorita con las entrevistas. Muchas gracias.